Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para todos de parte de Pensemos S.A. Mi nombre es Dairo Rodríguez, hago parte del equipo de consultoría. El día de hoy los voy a estar acompañando en esta segunda sesión del módulo Indicadores. La primera sesión la tuvimos el día miércoles y también pues vamos a estar acompañándolos en esta sesión con el chat en las personas de soporte de Pensemos nos van a estar acompañando o apoyando allí en la solución de sus preguntas. También en algunos momentos, pues yo daré espacios para que podamos hacer preguntas adicionales o para responder algunas de esas preguntas en vivo. Antes de empezar, pues quería comentarles, el día de hoy Erika no nos puede acompañar, o bueno, todavía no entra directamente con nosotros, se une más tarde. Entonces, me pidió el favor que les compartiera una información importante sobre el resto de sesiones que se van a hacer en estos días, para que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a compartirles pantalla. Y simplemente vamos a hacer como caracteriza aquí estas fechas para que las puedan tener presentes las próximas 2 semanas. Entonces, recuerden que estamos en nuestro proceso de certificación de administradores funcionales del 5 de mayo al 13 de junio. Al día de hoy ya hemos hecho entrenamiento o culminamos entrenamiento en 3 módulos. Ya se vio entrenamiento en el módulo administrador, módulo planes. Estamos a mediados del módulo indicadores. Hoy terminamos esta sección. Y la semana entrante tenemos Balance Scorecard y documentos. Entonces, la sesión de Balance Scorecard se estará llevando a cabo el lunes y el miércoles, la de documentos el viernes de hoy en 8 nuevamente. La segunda sesión de documentos se estará llevando a cabo dentro de 2 semanas, el lunes 26. Y esa misma semana se estarán haciendo las 2 sesiones relativas al módulo de mejoras. Por último, tendremos nuestro módulo de riesgos, que es de pronto el que más tiempo abarca. Para eso tenemos pues una semanita de 3, o sea, 3 días dentro de una semana completos en la tarde para esas sesiones. Finalmente, para que lo tengan presente, pues tendremos 3 sesiones en la sección de junio. Una para aprender prompts para trabajar con PIA. Eh, Pensemos inteligencia artificial, es lo que significa. Es la inteligencia artificial que está dentro de la suite y la cual ya pues está en auge en varios de los módulos. Ahorita se están desarrollando nuevas funcionalidades. Entonces, desde ya pues queremos con estos 2 cursos que se van a hacer, que ustedes la conozcan, que puedan aprender a trabajarla y pues también puedan construirla juntamente con nosotros. Finalmente, en la semana del 22 al 12, pues vamos a tener habilitados el tema de los exámenes para las pruebas de certificación de los distintos módulos. Ese es entonces un poco el esquema que de pronto ya habían visto o habían conocido con Erika en su momento, en la primera sesión que tuvieron, pero pues que queríamos recordarles en esta sesión. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando nuevamente del módulo indicadores y volviendo por acá. Yo tengo nuevamente mi presentación. Entonces, es la sesión hoy del 16 de mayo. Vamos entonces a iniciar por este lado. Bueno, nuevamente voy a apagar por acá la cámara para que puedan verme y escucharme con mucha más fluidez. Tenemos entonces recomendaciones como siempre para la sesión. Siempre tener los micrófonos en silencio. Todo el tiempo utilizar el chat para lo que necesitemos. Recuerden que hay 2 chats, uno general y hay uno de preguntas y respuestas donde nuestro equipo de soporte pues estará respondiendo las preguntas en vivo junto con la participación que yo pues voy haciendo dentro de la sesión. Lo tercero que les recomendamos es pues que participen activamente. Al final de la sesión nuevamente tenemos un quiz sencillo para que calienten motores de cara a la certificación, para evaluar lo aprendido durante esta sesión. Los invitamos también a participar activamente de ese quiz. Tenemos adicionalmente nuestro temario del día de hoy. Entonces, en la herramienta vamos a estar trabajando las funciones de administrar valores. Vamos a recordar el tema de la activación y desactivación de valores y la administración.
De pronto ya la activación y desactivación yo se las adelanté un poco en la sesión del miércoles. Entonces vamos simplemente como a recordarlo rápidamente para cumplir con el temario y vamos a ver el tema de la administración, pues de una forma mucho más profunda. Entonces, para recordar conceptos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Permítame un segundo, admito a las personas que están en cola. En la sección de administrar valores, vamos a encontrar 4 conceptos principales. Hay más de 4, pero los principales son estos 4. Aplicar obtención actual, permitir cambio y cancelar solicitud. Esto lo vamos a estar viendo para que pues ustedes puedan en profundidad refrescar estas funcionalidades dentro del sistema. Luego vamos a ver el tema del reporte de indicadores. Vamos a estar repasando los reportes de indicadores para pues, que ustedes puedan tener fresco todas las opciones que pueden llevar a cabo en ese módulo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir directamente a nuestro módulo de entrenamiento. Entonces, vamos a iniciar sesión. Denme un segundo. Estamos iniciando sesión por acá. Y entonces, quiero por favor que me confirmen ahí con una manito arriba, con una reacción, si se ve en la pantalla. ¿Se está visualizando? ¿Todo bien? Perfecto, gracias. ¿Me escuchan? Todo bien, ¿cierto? Cualquier momento, si no me escuchan, por favor, lo escriben en el chat. Y Alison, te pido porfa que estés ahí muy atenta al chat y me puedas avisar en caso de que tengamos alguna falla o algún problema, entonces podamos responder rápidamente. Listo. Entonces empecemos. Nuestro módulo de indicadores, como siempre, lo encontramos al lado lateral izquierdo. Y solo para repasar la opción, de acuerdo a nuestro temario, activación y desactivación. Recuerden que esto lo vimos el miércoles un poco. Bueno, no, lo vimos un poco, no, hicimos varios ejercicios. Básicamente en esta sección lo que tenemos es una posibilidad de buscar variables y poder desactivar las variables. Podemos desactivar varias de ellas. Esa desactivación básicamente nos pide un comentario y nos permite pues hacer que esa variable pues ya no tenga digamos como más responsabilidades. ¿Listo? Esa es básicamente la situación. Nosotros tenemos también la posibilidad de activar variables desactivadas. Entonces, el filtro que se hace para encontrar las variables que no están activas es por el no. Buscamos y encontramos aquí también esas variables. Buscamos. Entonces, por ejemplo, esta es una de las que podemos activar nuevamente. Vamos a marcarle aquí y vamos a darle un comentario. Al hacer esto, la variable nuevamente queda disponible. Y algo importante, algo que no mencionamos el miércoles. Cuando ustedes nuevamente activan una variable, entonces supongamos aquí esto quedó así. Hay algo que deben tener en cuenta y es que las variables que quedan activas nuevamente tienen también digamos como el prefijo que se le puso a la variable en su nombre y en su alias. Ahora, en el momento en que ustedes hacen esa activación, la variable pues tiene también un cambio. ¿Listo? Para que lo tengamos presentes. Entonces, la variable, por ejemplo, cuando la inactivamos, si ustedes recuerdan, en el nombre y en el alias le puso IN-bajo. Entonces, lo que hace el sistema que cuando lo volvemos a activar es que pues retira ese prefijo para que pues la variable nuevamente pues esté normal y tenga pues el cumplimiento de los filtros, por ejemplo, para reportes o para otros elementos de ese estilo. Ese es entonces de pronto un recordatorio breve
sobre lo que estuvimos viendo el miércoles sobre la gestión de variables en lo que es la activación y desactivación. Para concluir esta parte, esta primera parte, quiero saber si de pronto hay alguna pregunta respecto a la activación y desactivación de variables. La pueden dejar ahí en el chat, por favor. Ahí se están uniendo las inteligencias artificiales de todos ustedes, las que les toman notas. Eh, si hay alguna pregunta, la dejamos en el chat, por favor, respecto al tema de las variables. Si no, podemos continuar. Eh, Alison, sé que me estás escuchando, ¿te puedo pedir un favor? Es que no veo a los compañeros de soporte en la sesión. Entonces, ya les solicité unirse, pero si puedes ayudarme con Erika para gestionar que se una la persona de soporte para que atienda el chat. Te agradezco mucho, Vale, Alison. David. Vale. Gracias. Estimados, ya veo que hay varias preguntas ahí en el chat de preguntas y respuestas. Entonces, yo no las puedo contestar todas, pues obviamente por rendimiento del tema. Pero pues ya le pido a nuestros equipos de soporte que ustedes vuelvan otra vez a tener esa posibilidad de tener respuestas ahí, ¿vale? Eh, bueno, realmente creo que solo hay una. Bueno, me recuerdo dónde puedo encontrar todas las grabaciones. Mesa de servicios TI. Las grabaciones se las envía Erika a través de correo electrónico a los correos que pues les llegó esta invitación. Ahí también les van a llegar las grabaciones junto con los elementos que utilizamos para la capacitación, tales como las presentaciones. Entonces no las encuentran en el lugar como tal, sino que se les van a enviar. Bueno, parece que sobre activar, desactivar variables no hay preguntas, entonces vamos a continuar. En el siguiente ítem que vamos a encontrar en nuestra capacitación, vamos a hablar acerca de la administración de valores. La administración de valores tiene como propósito poder gestionar los valores o los datos que ingresamos dentro de las variables. Para nuestros usuarios nuevos, pues simplemente es el lugar donde nosotros administramos los datos que hemos ingresado en las variables. ¿Qué tipo de administración? Por ejemplo, hacer modificaciones o autorizar que se hagan modificaciones, cambiar, por ejemplo, el responsable de un dato puntual. Supongamos que, por ejemplo, no sé, en comando de las fuerzas militares, que por ahí los vi en el chat. Un saludo ahí al J5. Tienen que ingresar un dato. Entonces los compañeros ahí del comando de las fuerzas militares tienen que ingresar un dato y resulta que la persona que se debe ingresar ese dato se va de vacaciones. Entonces en esta sección yo puedo asignarle ese dato pendiente a otro usuario temporalmente para que ingrese el dato sin necesidad de cambiar el responsable de digitar de la variable. Por ejemplo, ese es uno de los tantos usos que tiene esta sección. Los vamos a estar conociendo y viendo todos así en detalle, entonces no se afanen de pronto porque veamos, porque tenemos suficiente tiempo para verlas todas las opciones en detalle. Entonces, lo primero que vamos a encontrar acá en pantalla, ¿qué es? Un buscador de valores de variables. Fíjense por favor que se parece muchísimo al buscador de variables de la suite. Tiene los mismos campos casi, tiene algunos campos diferentes o adicionales, pero en sí todos los campos que ustedes tienen dentro del buscador de variables los encuentran acá. Nombre, alias, fecha del valor, si la fórmula está basada en otras variables, en funciones de planes, categorías, tareas, el responsable de digitar, si es indicador o no, la forma de obtención de la variable, entre otros campos, incluidos los personalizados, ¿vale? Lo diferente que tiene y lo más importante a tener en cuenta es que aquí existe algo estado del valor. Esta listica ahorita la vamos a estar explicando en detalle, pero básicamente lo que vamos a tener acá es un buscador de valores de variables, no de variables. ¿Cuál es la diferencia? El buscador de variables nos busca el indicador, la componente como tal, y este lo que nos busca son datos registrados dentro de esas variables o componentes. Por ejemplo, si yo hiciera la búsqueda de las variables que pusimos con nuestro alias de certificación, el que estuvimos usando en nuestros ejemplos, vamos a darle buscar y lo que debe mostrarme el sistema es todos los valores
sea cual sea su estado, porque no le di estado alguno, le dije todos, para las variables que cumplen con esos criterios que yo puse. Me dice también la fecha de los valores, cómo se llama la variable, quién ingresó el dato. Entonces, si fue un usuario, dice el nombre del usuario. Si fue el agente SQL, dice agente SQL. Y si fue calculado, pues dice cálculo automático. También nos dice quién es el responsable del ingreso, es decir, si fue un usuario o si fue una persona diferente. Fíjense que aquí diligencia o diferencia entre una cosa y la otra, porque como yo les decía, la persona, el responsable puede ser una, pero quien ingresa el dato puede ser otro. Ustedes, señores administradores, no sé si lo sabían, pero tienen la potestad de ingresar valores sobre variables en los cuales tengan atributos de configurador, por ejemplo, desde la plantilla. Ustedes como administradores con su usuario admin podrían desde la plantilla cargarle valores masivamente a una variable. De hecho, aquellos de ustedes que estén presentes y en los cuales hayamos apoyado en cargue masivo de información de indicadores, por ejemplo, saben que lo hacemos desde plantilla sin necesidad de estar nosotros como digitadores de las variables. Entonces, es simplemente para mencionarles que el ingresado por y el responsable de ingresar puede ser diferente el usuario. Y en esta última columna, fecha de ingreso. Una cosa es la fecha del valor, pero otra cosa es la fecha de ingreso. Recuerden que el día miércoles hicimos ejercicios mensuales desde enero hasta abril de este año. Por eso vemos enero, febrero, marzo, abril aquí en los datos. Pero fíjense que las fechas de ingreso casi todas son del 14 de mayo en la tardecita. Más o menos a las 3 de la tarde estábamos haciéndole el ejercicio de ingreso de datos. Entonces ahí están nuestros datos ingresados. Ahora, cuando ustedes encuentran aquí un dato, ¿qué encuentran en esta tabla? Lo primero, el estado. Y hagamos aquí entonces una pausa para explicar los diferentes estados que pueden tener los valores de las variables. El primer estado de ellos es el estado nunca ingresado. ¿Qué significa que un dato no esté ingresado? Básicamente que el sistema sigue esperando que el usuario responsable de digitar se dirija a mis responsabilidades o al árbol de consulta o al árbol de entrada manual. Donde sea que haga el ingreso de los datos, se dirija allí e ingrese los datos. Son datos que siguen estando pendientes. Es decir, por ejemplo, para esta variable, el 31 de diciembre del 2021, no se ha calculado el valor o no se ha registrado el valor. Entonces, el sistema sigue esperando que ese dato sea ingresado, que se calcule. Luego tenemos el estado ingresado. Yo sé que dije luego, no es el que está exactamente luego, pero sí es el que sigue en la explicación. El dato ingresado hace referencia a un dato cuyo valor ya fue proporcionado al sistema mediante cualquiera de los métodos: ingreso manual, cálculo, SQL, web service, etc. Entonces, si el sistema ya tiene el dato en su poder, lo que nos va a decir acá es ingresado. Básicamente sabemos que está ingresado porque tiene una persona responsable o un agente responsable del ingreso, y tenemos acá la fecha de ingreso. Luego, estos ingresados son los valores que ya están en firme para las presentaciones, los reportes, los cálculos, la toma de decisiones. La otra posibilidad que existe es esperando aprobación. Los datos que se encuentran esperando aprobación no es otra cosa que datos que pertenecen a variables que tienen aprobador. No sé si ustedes lo tienen presente, pero desde hace algunas versiones en la Suite Visión Empresarial, en esta versión 10 que hemos estado sacando mejoras consistentemente, se habilitó que las variables calculadas que tienen componentes puedan tener un aprobador, de forma tal que el dato no quede en firme ni en reportes, ni en presentaciones, ni en el explorar variable, hasta que esa persona que aprueba el dato le dé el visto bueno. En ese momento que la persona da un visto bueno, los datos se calculan y aparecen pues, en los lugares que tenga que aparecer la variable. Quiere decir eso que entonces esperando aprobación hace referencia a datos que no han sido aprobados. Esperando cambio en cambio significa que son variables que se autorizó que se modificaran los valores de esas variables, de esos datos, pero los usuarios todavía no han ingresado el nuevo.
Supongamos nuevamente el ejemplo ahorita con nuestros compañeros de comando. Entonces, una persona de comando ingresa el dato y se equivocó. Que eso nos pasa a todos como administradores funcionales. Tenemos que en algún momento ayudarle a nuestros usuarios a modificar los datos que ingresan mal, ¿verdad? Entonces, si la persona te informó por correo, por llamada, por WhatsApp, por donde sea, fue hasta el puesto de trabajo, mira, Dairo, tengo este problema, este dato lo ingresé mal. Entonces tú entras al sistema, aquí administrar valores, ahorita vamos a ver cómo, con una de las opciones que tenemos acá que se llama permitir cambio, le permites la modificación y entonces en sus árboles de entrada manual o en sus responsabilidades, la persona nuevamente tiene el campo disponible para modificar el dato. Esos campos que se encuentran abiertos para modificación son los que vamos a poder identificar con la opción esperando cambio. Es decir, están abiertos para que la persona pueda ingresar datos. No dice, ojo, qué diferencia de nunca ingresado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Este dato sí está ingresado y lo que le estamos permitiendo es que lo cambie, no que lo ingresen nuevamente. O sea, lo debe modificar. El siguiente que nos aparece es cuando tenemos la recaptura de secuelas. Entonces, para aquellos de ustedes que tengan configuradas SQLs, es decir, variables que hacen consultas, ya sea internas o externas del sistema, esas variables pueden tener procesos de recaptura. Recordemos que la conexión de la suite entre nuestro aplicativo, nuestra base de datos y otras bases de datos tiene ciertas condiciones técnicas. Ahorita no las vamos a mencionar acá porque no es el alcance de la capacitación, pero algunas de esas condiciones técnicas a veces pueden fallar, pueden tener, digamos, intermitencias o problemas técnicos que sea necesario pedirle al sistema que haga una recaptura de datos por cualquier motivo, porque de pronto no quedó bien, no trajo el dato correcto, está trayendo datos nulos. Pueden ser varias las situaciones. Y el último es con error. Entonces, que esas precisamente situaciones de ingreso de datos o de captura de datos, pues hayan arrojado un error nulo. Entonces, ahí podemos, de todos los valores que tenemos en el sistema, inventariarlos en alguno de estos posibles estados. No hay ningún dato que esté dentro de nuestro módulo indicadores que no tenga un estado de estos asociado. Eso es importante, digamos, como mencionarlo. Ahora, luego del estado encontramos el nombre de la variable. Fíjense que está en hipervínculo en azul porque si ustedes le dan clic en ese nombre, les abre la edición de la variable y aquí ustedes pues pueden hacer cambios como en cualquier edición de variable. Pueden cambiar fórmula, pueden hacer cambios en los responsables, en la configuración avanzada, en las fechas, etcétera. Desde aquí podemos hacer ese cambio, inclusive el tema de seguridad también lo podemos modificar desde esta sección. Y también tiene la fecha del valor en hipervínculo. Si le damos clic sobre la fecha del valor, lo que nos abre es una hoja de administración de esos datos. En este caso, podemos ver la fórmula, podemos ver quién es el responsable de captura de ese dato, podemos ver también si fue ingresado, por quién fue ingresado, la fecha de ingreso y esta fórmula que está acá, digamos que en este momento es la que está aplicando a esos datos. En este caso, esta fórmula pues es con una, digamos como con un dato externo que es proveniente de un, eh, ¿qué? De un plan. Pero cuando tenemos fórmulas que involucran otros indicadores, por ejemplo, también nos permite validar por un lado la fórmula y por el otro lado también nos permite validar las componentes. ¿Qué propósito tiene validar componentes? Ver sobre todo si los componentes para este dato en particular tienen la información que le estamos solicitando. Recuerden que este dato que yo estoy visualizando es el dato de abril de una variable calculada, luego su componente es la variable nacional en todos los periodos anteriormente registrados. Entonces yo puedo ver aquí fácilmente que hay periodo en enero, en febrero, en marzo, en abril. ¿Listo? De esa manera yo puedo también validar si, por ejemplo, el dato está votando, no ha sido calculado, no ingresado porque alguna de las componentes le falta dato, por ejemplo. Esa sería también una de las aplicaciones. Entrando entonces desde allí podemos ver eso,
quiero que noten la diferencia cuando vamos a uno no ingresado y entramos nuevamente por el tema de la fecha. Entonces, ahorita nos mostraba, digamos, como varios campos diligenciados, pero aquí, por ejemplo, nos dice que no ha sido ingresado, no tiene ingreso de fecha de ingreso ni demás. Dice no se ha ingresado el valor, para que lo puedan apreciar esa diferencia. Ahora, en el sentido, digamos, como estricto de la palabra, cuando ustedes están haciendo el ingreso de datos, nosotros lo que vamos a tener aquí es también digamos, como una huella de esa fecha de ingreso. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema diferencia cuándo ingreso yo los datos de a cuándo pertenecen esos datos. ¿Listo? Eso tengámoslo muy presente, porque a veces pensamos que porque los datos fueron ingresados en un periodo más tarde, no afectan los cálculos pasados. Y sí, los datos que se ingresan tarde pueden llegar a afectar esos cálculos pasados mediante el recálculo de valores. Tenemos también, pues como ya les decía, el ingresado por, responsable de ingreso y la fecha. Eso es como la información que encontramos puntualmente en esta tabla. Vamos entonces ahora sí con las opciones. Entonces, esta de nuevos periodos, a pesar de que yo hice una búsqueda acá, esta de nuevos periodos no requiere ni siquiera que hagamos búsqueda. Fíjense que ustedes entran y la opción de nuevos periodos está encendida. ¿Por qué? Porque nuevos periodos, ojo a esto, sirve para generar nuevos periodos de medición, es decir, nuevas solicitudes de valores específicamente para dos tipos de variables, las metas periódicas y las variables esporádicas junto con sus metas de variable esporádica. ¿Qué es una variable, una meta periódica? Pues aquellas metas en las cuales es necesario que se asigne un rango de fechas para que tengamos medición de datos futuros. Entonces, lo que hace el sistema es que me permite aquí agregar o buscar dentro de las metas que ya están creadas en el sistema. Él por defecto tiene marcado, o bueno, digamos que internamente ya tiene diseñado para que lo que traiga sean metas variables. ¿Listo? Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo decirle que contiene lo que le pusimos. Y entonces él nos va a traer algunas de las metas que hicimos ese día. Entonces yo puedo agregarlas, por ejemplo, esas tres que fueron las que yo trabajé. Y entonces luego les digo asignar rango de fechas. Entonces recuerdan que yo ingresé datos para 2025 de las metas. Yo puedo decirle acá, de acuerdo a planeación, ya tenemos datos para 2026. Entonces aquí yo no necesito ser específico o preciso en la fecha. ¿Por qué? Porque él va a buscar, de acuerdo al temporizador que tenga asignado esta variable, todos los posibles periodos que podrían crearse para esa configuración, por cada variable que yo haya seleccionado. ¿Qué va a pasar entonces? Que en el momento en que la persona propietaria de esas metas vaya a la sección Mis responsabilidades, pues va a encontrar disponibles esos periodos adicionales para el ingreso de esos valores. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo la de venta internacional, ¿sí la ven? Y fíjense que ya me está pidiendo los datos de 2026. Yo ya le había ingresado los datos de 2025 en el ejercicio que hicimos con ustedes, pero él ya me está pidiendo también los datos de 2026. Entonces ese es, digamos, como el primer propósito. Para aquellos que no la conocen o no saben qué significa tener una variable esporádica, resulta que en la suite yo puedo tener valores que no necesariamente tengan una frecuencia de medición. Y esto es importante repasarlo. ¿Por qué? Porque pensamos que siempre los valores tienen que tener una frecuencia de medición. Y resulta que no. Hay variables que pueden tener medición, en enero la tienen el 5 de enero, en febrero el 10, en marzo el 20, en abril no hay dato. Entonces, ese tipo de variables o de KPIs o indicadores que tienen más hacia lo que llamamos los OKRs, tienen ese comportamiento esporádico. O sea, se registran en cualquier momento, esporádicamente es lo que significa. Entonces, solo para recordarlo, antes cuando ustedes creaban una variable, la frecuencia de medición era un campo obligatorio.
Fíjense que yo ya no tengo frecuencias de medición obligatoria. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero llevar un récord de clientes nuevos 2025. Entonces, ese va a ser mi indicador. Quiero que hagamos este repaso breve para que ustedes tengan presente esta funcionalidad en caso de que no la hayan visto o no la hayan trabajado nunca, sepan cómo funciona, ¿vale? Le decimos que es una variable, que es una variable tipo meta, hacia arriba, bueno, todo lo que ya saben que podemos hacer. Le decimos guardar. Fíjense que no hay fecha de medición y me dice fecha de ingreso del primer dato. Cuando yo le doy guardar, él me dice, bueno, ingrese el valor. ¿Por qué el 1 de enero del 2025? Porque es la fecha que tenía y si yo le hubiera dicho 5 de enero, sería 5 de enero. Ahora, fíjense que, por ejemplo, yo le pongo, no sé, el 1 de enero empecé con una base, una línea base de 90 clientes. O puedo poner, no sé, 2 clientes, lo que yo quiera. Ingrese 2 clientes en esa primera fecha. Y ahora, en adelante, cada vez que yo tenga mi variable esporádica, perdón, fíjense que aquí también tengo esta opción que se llama nuevos periodos. Es la misma opción que tenemos para nuestra variable esporádica por este lado. Entonces ahí en nuevos periodos, yo puedo simplemente decirle, bueno, ¿cuándo quiero ingresar nuevos datos? Hoy, por ejemplo. Entonces la fecha del dato de cuándo es. Del 16 de mayo del 2025. ¿Cuánto fueron? No sé, supongamos que hoy ustedes, 15 de ustedes me compran, entonces 15 nuevos clientes. Ingresamos el dato. ¿Y cómo se va a comportar esa variable? Es una variable un poco diferente, es una variable, digamos que no tiene el comportamiento típico que ustedes observan en las demás variables, porque fíjense que un dato es del 1 de enero, otro es del 16 de mayo. Yo sé que a muchos de ustedes que son muy ordenados eso les suena extraño, pero es la suite permitiendo que se adapten, digamos, nuevas formas de datos o metodologías que existen hoy en día en el mercado. Entonces, fíjense, por acá a inicios de enero tenemos un dato, por acá a mediados de mayo tenemos otro, y si tuviéramos más datos intermedios en este periodo, pues podríamos hacerlo. Entonces, esta función que vemos acá de nuevos periodos no solo sirve para las metas variables, sino también para las variables esporádicas. ¿Listo? Esa es la forma. Yo puedo como usuario solicitar que me creen nuevos periodos para mi variable esporádica o desde también pues la sección de consulta de mi variable generar esos nuevos periodos para cuando quiera ingresar el dato. ¿Qué vamos a tener entonces después de nuevos periodos? Ahora sí las funciones que requieren una selección de dato para poderse trabajar. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Aprovechamos que tenemos suficiente tiempo. Hoy el tema no es tan largo, entonces podemos hacer estas pausitas para preguntar, para ver cómo vamos. ¿Cómo vamos, compañeros? Creo que no se unió soporte, ¿cierto, Alison? ¿Tuvimos algún problema con soporte? Listo. Vamos, voy a hacer yo las veces de soporte también. Entonces No, tenemos por pero acá. Dime. nos están apoyando de consultoría también. Ah, tenemos a un consultor por acá. Qué bueno. ¿Quién está con nosotros? Compañero consultor, manifiéstate. Tenemos acá, buenas tardes. ¿Me recuerdan por favor dónde encontrar? Ah, es la misma, la de las grabaciones. Listo. Bueno, estimados. Ese es entonces. Listo, Jenny, perdón. Tienes una pregunta. Si cargo un dato a hoy de una variable esporádica y quiero cargar un periodo anterior, igual. Fíjate que lo haces exactamente igual. Entonces venimos acá a nuevos periodos, por ejemplo, variable esporádica. Buscamos nuestra variable esporádica. En este caso tengo esa que se llama récord de clientes y le digo que voy a generarle nuevos periodos. ¿Cuándo? Entonces puedo decirle, por ejemplo, que quiero que ingresen un dato del 1 de mayo. Este ingresar valor me lo bota aquí de una vez porque yo soy el responsable. Pero aún así, si yo no fuera el responsable, sino como administrador, como lo son pues todos ustedes, yo podría también desde aquí pues ingresarle esos otros periodos. Uno para el 1 de mayo, otro para el 10.
Al momento de dar guardar, esos periodos estarán disponibles para que la persona responsable, sea por donde sea que alimente su variable, los pueda ingresar. Por ejemplo, si yo voy a mis responsabilidades, busco la variable, entonces record está por acá. Y fíjense, ahí tengo los dos periodos, 1 de mayo y 10 de abril. La diferencia entre la frecuencia de medición y la variable esporádica es que es básicamente cuando necesites que el dato se ingrese. ¿Listo? Eh, eh, Juan Carlos. Creo que ya nuestros compañeros nos están contestando ahí. Listo, voy a dejar que ellos le sigan contestando a Juan Carlos. Laura, buenas tardes. Agradeceríamos nos compartieran estas grabaciones, ya que el momento de parametrizar seguramente las vamos a requerir. Sí, Laura, en el momento que se finalicen las capacitaciones de cada bloque, nuestra gerente de éxito, Erika Gutiérrez, les está enviando las grabaciones del módulo con las presentaciones que utilizamos los consultores para hacer pues toda pues, la presentación, la capacitación. ¿Vale? Bueno, continuemos entonces. Esa entonces funcionalidad que tenemos ahí en administrar valores de nuevos periodos, pues funciona de esa manera. Vamos entonces ahora con las siguientes o las demás. Voy nuevamente a buscar por acá las variables que hemos estado trabajando en los ejercicios y voy a buscar específicamente valores ingresados. Entonces, por ejemplo, para esta variable de venta internacional que el usuario administrador del sistema ingresó para el 30 de abril y la ingresó el 14 de mayo, yo quiero concederle que pueda volver a ingresar el dato porque se equivocó, porque, bueno, cualquier razón. Entonces yo selecciono el dato o los datos que quiero permitir que la persona modifique porque pueden ser varios y esos datos que yo quiero permitir que sean modificados les digo que se pueda permitir un cambio. ¿Listo? Ahí también vemos esta de aplicar obtención actual. Quiero primero explicarles esta parte. Permitir un cambio. Entonces, aquí es importante siempre que ustedes lean estas advertencias que les bota el sistema. Yo no sé si ustedes suelen hacerlo, pero desde la versión 9 inclusive venimos implementando estas alertas que les permiten a ustedes darse cuenta del impacto de la decisión que están tomando. Pues eso dice, importante, cualquier modificación de los valores seleccionados tendrá un efecto directo en otros indicadores que dependan de ellos. ¿Eso qué es? Básicamente que si este dato que yo estoy concediendo que se modifique calcula otras variables, como es el caso de este dato porque tenemos una variable acumulada con base en esta, pues va a haber una afectación escalonada. Es fundamental recordar que los valores solamente podrán ser introducidos de manera manual por los responsables de la digitación o bien recuperados de cálculos o fuentes externas que ya que cuenten con valores establecidos. ¿Está seguro? Digámosle que sí. Entonces recuerden el dato del 30 de abril para esas variables solicitamos que fuera modificado. Entonces, si recordamos bien, ¿dónde lo vamos a encontrar ahora? En esta opción que dice esperando cambio. Ahí está. Entonces, ¿qué está esperando? Que alguien vaya a la variable, bueno, alguien no, que el responsable de ingreso del dato vaya a la variable y lo modifique. Entonces, vamos nuevamente nosotros acá, indicadores y responsabilidades. Y esto se llama venta nacional, el indicador que estamos usando. Venta nacional. Y le damos buscar. Perdón. Un segundo. Buscamos. Listo. Que no lo veo. Dame un segundo, voy a entrar desde acá. Venta nacional 2025. Y vamos, indicadores, gestionar. Entonces, aquí, por ejemplo, la busqué por explorar variable y al darle ingresar valores, porque yo soy el responsable de ingresar los valores, me aparece nuevamente disponible el dato,
bueno, el campo para que ingrese el dato del 30 de abril. ¿Qué va a pasar? Pues básicamente que la persona va a poder corregir el dato. ¿Se acuerdan que yo he ingresado este dato mal? Entonces, lo que estoy pidiéndole acá al sistema es que me permita resarcir ese error. Voy entonces ahora sí a ingresar los 187 millones que se vendieron en ese periodo. Él automáticamente, cuando hacemos esta operación, graba el nuevo valor, recalcula cumplimientos, semáforos, y es importante que ustedes sepan que aquí en esta tabla de valores se suceden algunas cosas. Por ejemplo, fíjense en este dato del 31 de marzo. Tiene un relojito en color blanco y los datos dicen cuál es la fecha del valor y la fecha del primer registro que fue hecho el 14 de mayo del 2025. Pero este está en color negro. Nos dice que el valor del dato es del 30 de abril y el primer registro fue hecho el 14 de mayo. ¿Por qué es diferente? Porque lo que nos está indicando es que ahí hubo un reprocesamiento o una modificación en el dato. Y en el historial de cambios vamos a tener modificaciones de los cambios del valor. Entonces, el 16 de mayo a las 14:43, el administrador concedió el permiso para que se modificara ese valor y a las 14:45, el administrador también ingresó el nuevo dato. Es lo que nos está diciendo el sistema, ¿vale? Con este detalle de histórico de valores, de cambio de valores. Entonces, eso es lo que nos permite concederle a los usuarios que puedan hacer el ingreso o administración, bueno, el ingreso o modificación, perdón, de datos que ya existan en el sistema. Ahora, aprovechemos este también de esperando cambio para explicar qué pasa cuando los usuarios de pronto nos dicen, ah, no, Dairo, sí, el dato sí estaba bien, déjalo como estaba. Entonces ya no necesita que hagamos el cambio. Luego existe la otra opción que se llama cancelar cambio. En este momento dice, para los valores que están esperando cambio, se cancelará la obtención de un nuevo valor y las variables compuestas permanecerán con los valores actuales. ¿Está seguro? Le decimos que sí. Entonces, automáticamente lo que hace el sistema es que cancela esa opción de que se ingresara un dato nuevo y nos quedamos como estábamos. Esas son las opciones de permitir cambio y cancelar cambio. ¿Preguntas sobre esta sección? ¿Alguna pregunta, estimados? Listo, listo. No sé si, creo que hay hartas mis compañeros de soporte, de consultoría, ahí están contestándole. Listo. Eh, listo. Respecto a lo que preguntas, Laura, sí, tranquila. Las grabaciones, no, perdón. Pregunta es precargar la información de los indicadores de la batería de indicadores en Excel. Eh, sí, por la plantilla de carga masivo se puede hacer la carga de datos. Laura nos preguntaba eso. Oscar, ¿y qué pasa si se genera la frecuencia de medición, pero requiere insertar un comportamiento diferente en un lapso de tiempo que no va acorde con la fecha de frecuencia? No se puede, Oscar. Justamente las variables que tienen frecuencia de medición deben obedecer la frecuencia de medición para ingresar datos. Si se da el caso que tú dices, entonces ya no es una variable con frecuencia de medición, sino que es una variable esporádica. ¿Listo? Eh, Vamos con Laura nuevamente. Ok, esta es otra pregunta. Yolanda, cuando incluimos estas variables esporádicas, puede ser tipo indicador. ¿Cómo se coloca la meta y esas variables? Sí, de hecho, el ejemplo que yo hice, Yolanda, fue una variable esporádica indicador. O sea, fíjate que a pesar de que en nuevos periodos lo dice para las metas y para las variables esporádicas, cuando habla de variables esporádicas se refiere a indicadores que también pueden tener metas esporádicas. Entonces, la meta se ingresa tal cual como se ingresa el valor. Entonces, si yo encuentro por acá variables esporádicas, fíjate que le voy a dar a agregar, él no solo me busca el indicador esporádico, sino que también me busca la meta esporádica, las dos. La pregunta que haces es muy buena, Yolanda, porque yo solo expliqué la variable, pero ahí también estaba la meta para generarle esos nuevos periodos. ¿Listo? Entonces, se entiende por defecto que el periodo del 1 de enero, que fue el que le pedí ingresar, pues tenía
una meta. Entonces ahí lo vamos a ingresar. Aquí es importante tener cuidado en qué sentido. En que si queremos que la variable tenga unos periodos esporádicos, la meta debería tener las mediciones o los periodos en esos mismos espacios. Es decir, si yo al indicador le dije que tenía una medición el 10 de mayo a las 10 de la mañana, pues la meta esporádica de ese indicador debería tener una medición el 10 de mayo a las 10 de la mañana. ¿Vale? Y listo, creo que con eso te contesto, Yolanda. Váyanos poniendo por favor ahí una reacción si estamos bien con las respuestas recibidas. Y continuamos entonces con nuestro siguiente ítem. Vamos ahí, con todo gusto, Yolanda. Un placer. Bueno, estimados, recuerden por favor también que el tema de la esporádica, las variables esporádicas, ahí tú también preguntabas algo del cumplimiento, que si se pueden agregar de una variable de cumplimiento. Intuyo que quieres decir o implicas en esta pregunta que si esa variable esporádica se puede utilizar en el cálculo de otra variable, ¿cierto, Yolanda? Confírmame ahí con un sí, para no asumirlo. Exactamente, sí se podría, pero entonces, ¿cómo funciona el tema? Vamos nuevamente a mi super pizarra que siempre de trabajo, que es el Excel. Entonces, las variables que tienen frecuencia de medición normalmente tienen enero, febrero. Supongamos que fuera mensual, ¿no? Tiene marzo. Esta variable tiene, llamémosla variable 1. Entonces, por acá tiene un 98, por acá tiene un 87, por acá tiene un 80. ¿Qué va a pasar? Si tú esta variable la tomas y la calculas con, por ejemplo, una variable que no es mensual, sino que es trimestral, y le dices, súmeme estas dos cosas, ¿el qué va a hacer? Que en esa tercera variable, él va a encontrar coherencia para hacer el cálculo con los periodos que están vigentes actualmente. Para enero te va a decir 98. ¿Por qué? Porque no encuentra ningún valor vigente en B2 para enero. Para febrero te va a decir 87, porque tampoco encontró ningún valor vigente acá. Pero para marzo hay dos valores vigentes válidos. Entonces él va a decir lo que dé la suma de esto. Entonces él va a decir esto más esto de aquí nos da esto. ¿Qué va a pasar en abril? Acuérdense de este concepto de la vigencia. Por favor, es súper importante. Si este dato es trimestral, lo voy a poner en amarillo, el dato es vigente hasta junio. En junio, cuando ese dato se reemplaza por uno nuevo en junio 30, es que deja de ser vigente. Quiere decir que en abril este 89 virtualmente sigue siendo el dato válido. Entonces, el que haría arrastraría el valor al cálculo y nos diría 167 en este caso. Entonces, para estos no tiene valor contra cuál sumar o comparar, pero el dato de referencia para periodos más pequeños, en abril, mayo y junio, para una variable que ya tiene dato en marzo, sigue siendo ese dato de marzo. ¿Cómo se comporta esto en las variables esporádicas? Entonces, supongamos que este valor 98, 87, 80 y 76, 78, perdón, están medidos en el último día del mes. Y yo vengo y le pongo acá que esta variable 4 es la variable esporádica. Y en enero no registré datos, pero por allá, por ejemplo, el 4 de febrero le metí un dato en el sistema, el 4 de febrero. Entonces, cuando él vaya a hacer el cálculo de la variable 5, va a venir y va a buscar el dato 87 y el dato que esté vigente de la variable esporádica en ese momento, el dato que esté coherente o que esté en ese momento vigente para el cálculo. Ahora, desde el punto de vista metodológico, a pesar de que el sistema les va a permitir sumar, es como sumar peras con manzanas.
Yo lo que les sugiero es que no se enreden y ustedes tengan, digamos, como estas variables esporádicas más, por ejemplo, para temas como los OKRs o para datos, por ejemplo, que miden procesos de forma individual, pero no son muy buenas para los cálculos complejos como los que algunas organizaciones suelen hacer. Por ejemplo, un objetivo estratégico que se calcula de varios KPIs y varios proyectos y varios planes, pues suele tener una fórmula de ponderación compleja. Ponerse a incluir variables esporádicas en ese tipo de configuración donde es más conveniente una frecuencia, puede ser un dolor de cabeza, por no decirlo de otra manera. Entonces, a pesar de que el sistema se los permita, siempre intenten obedecer el tema de la frecuencia para estos casos. Listo, estimados. Creo que con eso contesto tu pregunta, ¿cierto, Yolanda? Confírmame, porfa, ahí con una reacción o en el chat. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, volvamos entonces aquí nuevamente a nuestro sistema. Tenemos entonces, vamos a ir por acá nuevamente, variables que tienen sus datos ingresados. Entonces, récord de clientes nuevos. Supongamos que este dato, por algún motivo, pues yo quiero eliminarlo. Ese dato ya no quiero que esté, no quiero que esté en el sistema, no debe haber dato para ese periodo. No es que quiera modificarlo, no quiero permitir un cambio, sino quiero que el dato no exista, que no esté en el sistema. Está la siguiente opción, que es la opción eliminar. Básicamente, cuando ustedes le están ahí dando clic, les da tres opciones. Cancelar, es decir, arrepentirse de lo que están intentando hacer. Eliminar comentarios, básicamente lo que hace es que quita los comentarios que se hayan hecho respecto a la variable. Eliminar valores, elimina el dato, elimina los comentarios, elimina los análisis que se hayan podido hacer, los soportes que se le hayan podido subir a ese dato y aparte de eso elimina la solicitud o el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que ya yo no voy a encontrar ese mensaje de valor disponible acá ni en ninguno de los estados. Entonces, simplemente para ese periodo no hay valor. Fíjense en esto. Este valor es del 16 de mayo del 2025. Quiero que por favor lo recuerden. Y la variable se llama récord de cliente. Uy, de clientes, me quedó mal. De clientes. Vamos a eliminar el valor. Entonces le decimos así. Ahora le cambiamos aquí a todos. Y vamos a buscar las que dicen récord. Entonces, perdón, acá. Quiero que noten que no está ni siquiera nunca ingresado. O sea, simplemente el dato desapareció. Es importante que tengan presente que la operación eliminar quita completamente la gestión del dato del sistema. Es especialmente útil para sobre todo las esporádicas, pero en una variable de entrada manual con frecuencia, lo que hace es que impide que ese dato se pueda ingresar nuevamente. ¿Cómo se podría volver a ingresar? Cambiándole allá en la variable la fecha de medición de próximo dato para que nos vuelva, digamos, a crear un mensaje disponible para ese espacio faltante. Eso lo explicamos ya un poquito más en profundidad el miércoles cuando expliqué el tema de creación de variables. Entonces, desde acá esa va a ser la opción de eliminación. Y nos queda una solita por ver que es aplicar obtención actual. Entonces, para su efecto, ¿qué significa o qué implicación tiene? Vamos a, por ejemplo, alguna variable que sea calculada, tipo dato, que sea indicador. Vamos a buscar alguna variable de este tipo. Entonces aquí tenemos varias. Aumentar el valor de exportaciones en productos agrícolas. Por ejemplo, esa me gusta. Y vamos a darle clic en editar. Entonces, en esta edición, él nos está diciendo cuál es la fórmula. Si se dan cuenta, nos está diciendo que va a buscar un valor aleatorio más el valor de hace algunos periodos. ¿Cuántos periodos? El periodo anterior. Supongamos que yo a esto le quiero hacer una modificación. Entonces, yo no quiero que esto lo multiplique por este valor, sino que lo multiplique por un valor diferente. Por ejemplo, esto.
Entonces le decimos probar. Él nos dice que la fórmula es válida. Fíjense que yo cambié el componente de el del multiplicador de la aleatoriedad. ¿Sí vieron? Le modifiqué aquí el valor base de multiplicación. En el momento en que yo hago ese cambio y le doy guardar, pues él ya tiene una fórmula nueva. Ahora, ¿desea que la nueva fórmula aplique para periodos anteriores? Esta pregunta tiene todo que ver con la que nos está haciendo el sistema acá en administrar valores. ¿Por qué lo hago por este lado? Porque quiero que lo tengan, digamos, como presente. Aumentar el valor de las exportaciones en productos agrícolas. Esa es nuestra variable. ¿Listo? Esta pregunta que nos está haciendo acá el sistema en el modo edición es si, por ejemplo, yo le contestara que no quiero aplicarla para periodos anteriores, él solo va a aplicar la fórmula de ahora en adelante. ¿Cuándo es esa hora? El 30 de junio. ¿Sí ven? Que es el próximo valor que se va a medir semestralmente. Entonces yo aquí en este podría buscarla, podría buscar esa variable, por ejemplo, para todos los valores anteriores que se han ingresado. Vamos a decirle acá, ingresados, buscar. Buscamos todos los valores. Listo. Y quiero, por ejemplo, que ustedes noten acá en el explorar los valores que tenemos actualmente. ¿Listo? Entonces, fíjense, por favor, vamos a retroceder en el tiempo hasta 2021 para que vean los valores que tenemos ahí. ¿Listo? Fíjense en estos valores, ténganlos ahí muy presentes. Vamos a darle pantallazo por si acaso. Tomamos un print screen para que los podamos comparar. Los voy a poner por acá. Listo. Vamos acá a nuestra operación. Entonces yo selecciono los valores y le digo aplicar obtención actual. Solo para los valores que cambiaron de alguna forma, su obtención se les cambiaría por la configuración actualmente. Los valores actuales permanecerán hasta que sean reemplazados con la nueva forma de obtención. ¿Está seguro de que desea realizar esta acción? Le digo que sí. Básicamente la forma de obtención se modificó porque yo cambié el multiplicador en la fórmula. ¿Recuerdan eso? Entonces, bueno, aquí me muestra otro, digámosle también, aplicar obtención actual para que nos aplique con todos los valores. Listo. Cuando volvemos nuevamente a las variables, ahí ustedes pueden ver los datos. Yo vuelvo a darle aquí F5 y exploro la variable. No sé si lo notaron, pero por lo menos ese dato ya cambió. Le hubiera puesto un valor mucho más bajito para que notaran mucho más los cambios, pero creo que es evidente. Si ven que el multiplicador está mucho más bajo, ahí creo que lo alcanzan a ver. El último dato era de 2 millones algo. Este ya está en 1.220.000. Está mucho más abajo porque seguramente el aleatorio quedó mucho más abajito. Entonces, ese es el alcance que tenemos sobre esta opción digamos, como de reconfiguración del sistema de administración de valores a través de lo que es la funcionalidad de aplicar obtención actual. Entonces, ¿preguntas sobre esta opción? Estimados, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahí? Déjenme una reacción. ¿Les está gustando el repaso que hemos visto? ¿No les ha gustado? ¿Qué pasó? Carlos Alberto Vargas, gracias Carlos, muy amable. Y Delberto, muy amable por la reacción. Si tienen preguntas, recuerden, nos las van dejando ahí en el chat. ¿Alguna pregunta de esta sección o todo claro? Vayan ahí pensándola, procesándola y si algo yo ahorita me devuelvo. Solo nos falta una opción por ver en nuestra pantalla de administración de valores. Y es un botón grandote, grandote que tenemos ahí a la derecha que dice actualizar. Entonces, ese botón actualizar tiene, digamos, como una connotación muy parecida a la adición que acabamos de hacer de aplicar, digamos, como fórmula actual.
y ya vamos a ver su alcance. Entonces vamos a darle aquí ser guión bajo. Son las variables que hemos estado utilizando o trabajando en nuestro ejercicio. Y entonces vamos a escoger, por ejemplo, venta internacional y venta nacional 2025, su dato del 30 de abril. Le decimos actualizar y entonces él nos está diciendo fecha de medición 31 de enero. Vamos a fecha para el cambio. Fíjense lo que nos dice. Esta opción eliminará los periodos existentes durante la fecha seleccionada y creará nuevos periodos con la configuración actual de cada variable. Los valores quedarán pendientes de ingreso o de obtención si, pues por el medio correspondiente. Asegúrese de que la configuración de cada variable sea la que usted quiere aplicar. Entonces, esto sirve para no dejar el mismo valor, o sea, no dejar el mismo campo de valor, sino eliminar los anteriores y crear campos nuevos. ¿Por qué es importante eso? ¿Y qué efecto tiene? Si yo lo hago por la opción aplicar obtención actual, él me guarda un historial de cambios o de modificaciones en esos datos y un registro del cambio de modificaciones en esos datos. Por este lado, hagan en cuenta, le estoy borrando la memoria al dato y estoy haciendo un dato nuevo. Es un dato nuevo para ese periodo, un periodo nuevo. Entonces, tiene, digamos, como esa connotación o esa implicación. Por supuesto, si ustedes, por ejemplo, agregan variables acá al actualizar, este botón de acá quitar, pues lo que hace es que la revoca de esa selección. Yo puedo además aquí agregar variables adicionales a las que ya tengo seleccionadas. Puedo hacerlo con varias, incluidas variables que pues no haya seleccionado aquí, digamos, como en el primer filtro. Ese es entonces el alcance de ese botón actualizar. Fíjense que los demás están abajo y si ustedes ya siguen la lógica de la suite, estos botones de abajo en color azul editan lo existente, mientras que los botones naranjas que ustedes suelen encontrar con ese más crean cosas nuevas. A pesar de que ahí dice actualizar, realmente lo que ustedes están haciendo es creando valores o periodos nuevos para las variables que seleccionen en ese filtro. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntas. Tenemos dos preguntas. Vamos por un lado con Yolanda. Cuando se actualiza esa fórmula actual, se borran los comentarios que se habían ingresado en la configuración anterior. Eh, Justamente lo decía ahorita, Yolanda. Si lo haces por configuración actual, él guarda el registro de los comentarios. Pero si lo haces por ese valor nuevo, él elimina los valores y acuérdate que cuando eliminas los valores se van también los comentarios, se va todo el historial de esos campos, entonces se crean nuevos. Eh, Oscar, ¿podríamos por favor hacer otro ejercicio de la aplicación, de la opción aplicar obtención actual? Claro que sí, Oscar. Tenemos suficiente tiempo para hacer otro. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí modifico estos datos. ¿Listo? Vamos a utilizar la misma fórmula de pronto para que ustedes tengan muy claro qué fue lo que hicimos. Entonces, aquí en este campo tengo mi fórmula de mi indicador. ¿Listo? Supongamos que gerencia hace un cambio y dice, no, esta fórmula ya no va a aplicar, ahora el multiplicador va a ser, no sé, 1.000.000. Pero esta sería una fórmula. Podríamos tener una fórmula de A sobre B o A sobre B más C, cualquier tipo de fórmula matemática. Entonces aquí ya va a ser un valor mucho más grande, 1,0 en vez de 9. Modificamos el valor, le decimos guardar. Él ahí me va a preguntar que si lo quiero aplicar a valores anteriores. Yo podría hacerlo desde acá sin tener que hacerlo desde el otro lado, ¿vale? Eso solo quiero que lo tengan presente porque a veces ustedes como administradores funcionales deben aplicarle obtención actual a variables que ustedes no crearon ni editaron, lo hicieron otros usuarios. Por eso el sistema tiene la opción por este lado también de administración. Recuerden que esta opción de administración de valores es de ustedes como administradores funcionales. Entonces, nuevamente, selecciono los periodos y le digo aplicar obtención actual. Me pregunta, ¿está seguro? Le digo que sí. Y entonces, cuando ya hace su operación, le decimos F5 y al explorar la variable, pues ya vemos resultados diferentes.
Entonces, aquí vamos a ver. Efectivamente, ahí cambiaron varios de los datos, otros por el multiplicador permanecen muy parecidos, pero ese es entonces el efecto directo de esas modificaciones. Ahora, por ejemplo, hagámoslo con una variable distinta. Busquemos por acá en indicadores, aquí por este lado, ingresados y pongámosle obtención de la variable de forma calculada, que es un indicador, pongámosle que sí para que garanticemos que tenga meta y demás. Entonces ahí él nos va a buscar esos valores. ¿Listo? Repasemos aquí otra cosa. Entonces, por ejemplo, vamos con este que dice plataforma de gestión documental. Si yo le doy clic en el dato, en el nombre, perdón, él me lleva a la edición de la variable. Recuerden eso. Y fíjense que aquí él está haciendo la efectividad del avance de un plan. Eso, por ejemplo, es la fórmula. No tiene mucho sentido, pero supongamos que la fórmula no fuera por 100, sino por 200. Por suponer algo, ¿listo? Por mostrar simplemente una modificación posible. Funcional o metodológicamente sabemos que no tiene mucho sentido, la multiplicación debe ser por 100, pero lo que quiero ilustrar es la posibilidad del cambio. Entonces acá cuando buscamos este dato, plataforma de gestión documental, ya se le hizo una modificación a la fórmula, seleccionamos esos periodos eh, y le decimos aquí, aplicar obtención actual. No, un momento, no la busqué, no le di buscar. Ahora sí, menos mal vi el nombre de la variable. Ahora sí, aplicar obtención actual, sí. Y él hace pues todo el cambio. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Cuéntenme cómo vamos. Ahí está haciendo el cálculo porque son varias operaciones que le di a hacer. Yolanda, excelente. Listo. Bueno, gracias. Hay compañeros de consultoría, creo que son los que nos están apoyando hoy. Listo, listo. Entonces, eh, los invito ahí a que rápidamente hagan un ejercicio de pausa activa. Párense un segundito, ya que son las 3:15 de la tarde. Estiren sus brazos. Relajen un poquito ahí los dedos. Ahí pongan una reacción si están contentos con el ejercicio que estamos haciendo. Y vamos entonces a continuar con nuestra segunda parte del tema. Entonces, voy a compartirles pantalla nuevamente sobre la presentación. Vale, vamos acá con la presentación, un segundo. Entonces, vimos en esta parte aplicación de obtención actual, permitir cambios y cancelar solicitudes de cambios. Vamos ahora con reportes, los reportes de indicadores, a repasar lo que es la creación de reportes en el módulo de indicadores. Listo. Bueno, entonces, en nuestro módulo de indicadores vamos a encontrar una sección llamada reportes que tiene tres opciones. Esas tres opciones son dos reportes estándar que se pueden filtrar, que son el comparativo y el acumulativo, y una opción personalizada, como su nombre lo dice. La opción personalizada nos permite escoger qué campos queremos ver en el informe, columna por columna, cuáles queremos ver, tiene opciones de agrupación y demás. Los otros dos voy a empezar por ahí porque
de acuerdo a mi experiencia en consultoría, ustedes como usuarios casi no los conocen, casi no los utilizan. ¿Listo? Entonces empecemos por acá. ¿Qué es el reporte comparativo de valores? El reporte comparativo de valores es básicamente una tabla exportable donde yo puedo ver los valores de varios periodos de las variables. Yo puedo asignar un periodo de medición y puedo agregar mediante variables incluidas varios periodos de variables a las cuales yo les quiero hacer la medición. En este caso, yo voy, por ejemplo, a agregar nuestras variables CERT, las que utilizamos para los ejemplos, el día miércoles. Agregamos nuestras variables, voy a agregarlas todas, agregar y cerrar. Y entonces acá, pues lo más lógico es que yo le cambie la fecha, ¿no? Porque pues no tiene datos desde tan lejos, pero voy a ponerle 2024. Solo para que ustedes presencien o puedan observar un efecto que se va a dar allí en ese reporte. Lo segundo es que él detecta automáticamente que la mayoría de variables asociadas tienen periodicidad mensual y me propone que aquí el periodo de los datos se muestre mensualmente y que yo haga una agrupación o un resumen de totalización de datos de forma anual. Cuando yo le digo ver reporte, él me va a generar por cada una de las variables una tabla de datos. Esa tabla de datos para cada uno de los periodos solicitados va a mostrar su dato actual. La variable la muestra en azul porque es un hipervínculo. Si yo le doy clic ahí, me permite ir a consultar ese dato. Fíjense que para cada variable nos muestra los datos planificados perdón, los datos obtenidos y en cada año, pues entonces en el 2024, de enero a diciembre, año 2025, de enero a abril, en este caso. ¿Por qué no lo separa por año? Porque le pedimos que hiciera un totalizador pues, por cada año. ¿Listo? Estos datos los puedo exportar a Excel, PDF, Word, texto plano. Y pues son tablas útiles para pues otro tipo de datos, otro tipo de cálculos, otro tipo de análisis. Esta es un poquito distinta a la tabla de datos que ustedes exportan cuando están explorando su variable y la sacan, digamos, como para exportarla. ¿Por qué? Porque primero, pues él no totaliza en ningún periodo. Y segundo, tampoco, pues, muestra varios periodos agrupados como de esta manera. Recuerden que el totalizador será en cuanto a la función resumen. Es decir, fíjense que si yo sumo todo esto, aquí lo pueden ver, 707, 800, que es el valor que nos está mostrando acá. Es, digamos, como el resumen de los datos. Si no botas resumen, pues básicamente faltan datos en ese periodo o la función resumen no está configurada adecuadamente para esa variable. Ese es nuestro primer reporte. Yo podría ampliar el tiempo, digamos, como en que una variable muestra datos, por ejemplo, para un quinquenio, para un cuatrenio, para un grupo de 3 años, 2 años. Entonces ahí lo mostraría de esa manera. ¿Listo? Ese es el primero, el comparativo de valores. Este comparativo de valores para aquellos que tienen el módulo BSC está disponible como un widget en los dashboards de variables. ¿Vale? Eh, para los que no saben qué es lo que estoy diciendo del Balance Scorecard, en la próxima sesión de capacitación que van a tener con la compañera Sandra, van a estar revisando los temas de Balance Scorecard. Luego tenemos el reporte acumulado. En el reporte acumulado, básicamente lo que yo hago es decirle desde cuándo hasta cuándo quiero ver el reporte acumulado de una variable. Y le digo, pues, qué variable quiero ver. Aquí sí o sí tengo que decirle, pues, una variable que yo quiera revisar. Por ejemplo, venta internacional. Le decimos de esta manera, él nos muestra cada periodo registrado con su semáforo, su valor, su meta y los equivalentes acumulados. Entonces, fíjense que en enero fueron 200, luego en febrero fueron 150, luego el acumulado en febrero no son 150, sino 350. En marzo fueron 250, luego el acumulado son 600 y así sucesivamente. Este reporte también es exportable
Este exportado pues puede ser exportado a Excel, PDF, texto plano o Word, y esta búsqueda se puede guardar para después ustedes poderla vincular, por ejemplo, como un enlace en una presentación. Nuevamente, el reporte acumulado también está disponible como un widget en los dashboards de variables. ¿Listo? Eso es, digamos, como ahí lo que podríamos intuir o concluir de este segundo reporte. Antes de entrar a personalizados, preguntas. Pedro, buenas tardes. La creación de árboles de consulta de los indicadores y vistas de los mismos los vamos a ver en la capacitación de indicadores. No, Pedro, lastimosamente, pues por el tiempo que tenemos en estos entrenamientos, no cubrimos todos los temas que hay en nuestros módulos actualmente. Eh, Sin embargo, pues es un tema de pronto sencillo, entonces si queda tiempo te prometo que lo vemos, ¿vale? Si nos quedan unos minutos, seguramente sí, porque no estoy cerca de acabar. Entonces lo vamos a repasar, pero de entrada no te lo prometo porque no hace parte del temario de esta capacitación. Recuerden que es como un recuento o un repaso, más no es una capacitación profunda del módulo. Los que han recibido capacitación profunda de indicadores son conscientes de que el entrenamiento dura casi 10 horas, incluye la plantilla carga masiva. Y pues en 4 horas creo que hemos repasado muchos de los conceptos del módulo. Entonces vamos a hacer lo posible por mostrarlo, ¿vale, Pedro? Para que lo podamos recordar. Listo. Eso es entonces en cuanto a los reportes comparativos y acumulativos. Vamos ahora con los reportes personalizados. Los reportes personalizados son tal vez los más utilizados en la suite Visión Empresarial en cuanto a lo que es el módulo de indicadores, ya que estos nos permiten generar esos reportes que nos piden los entes de control, las gerencias, los comités evaluadores, los comités de calidad, entes certificadores, entre otros. Los reportes personalizados de este y de otros módulos tienen la misma característica y es que yo los construyo. Aquí básicamente para ver de pronto un reporte personalizado y poderlo comprender. Este, por ejemplo, sería un reporte personalizado de mi equipo de trabajo. Entonces yo tengo a estas personas dentro de mi equipo de trabajo, Ángela, Carolina, Claudia y Roberto. Ellos me reportan datos a mí y yo quiero ver un reporte de este estilo donde cada uno de ellos me muestra sus metas crucialmente importantes. Entonces, Ángela, Claudia y Roberto me muestran estos datos, yo puedo ver este resumen. Fíjense que estoy viendo la tendencia, el semáforo, el cumplimiento, el valor y la meta en el orden que yo quiero y la unidad de medida. Pero ese reporte yo podría hacerlo diferente, podría construirlo, digamos, como con otras reglas y demás. Además, hay dos tipos de reportes personalizados. Esta a veces es pregunta de examen, a veces sale en el examen, a veces no, entonces para que la tengan presente. Un reporte que dice tabular es básicamente un reporte en el cual hay una sola tabla con columnas. Y un reporte que dice agrupado es un reporte como el que yo les estoy mostrando en este momento, en el cual hay secciones. Entonces, fíjense que Ángela Carolina es una sección, Claudia es otra y Roberto es otra. Es el mismo reporte, las mismas columnas, pero tres secciones diferentes. Esa es la diferencia entre agrupado y tabular. Ahora, ¿cómo se crea un reporte de estos? Entonces, simplemente aquí en el lado derecho tenemos un botón llamado crear. Ahí le damos clic izquierdo y nos abre este formulario. En el nombre, vamos a colocar el nombre del reporte. Por ejemplo, indicadores, certificación, admin funcional 2025. Así se llama mi reporte. Quiero que en la esquina superior izquierda me aparezca el logo de la empresa. En el centro el nombre del reporte. En la derecha la fecha. En la parte de abajo el nombre de la empresa. Ahora, en la sección atributos, yo puedo agregar de distintos tipos de elementos. Esto está ordenado alfabéticamente y está dentro de cada sección, como estas que vemos acá, también anidado alfabéticamente. Entonces, responsable, puedo tener responsable de digitar, de analizar y de configurar. Puedo llamar cualquiera de los tres. Para tipo de indicadores, pues tengo uno solo, tipo dato, tipo meta. Unidad de medida.
Entonces, si es de captura o de medida, eso ya lo hemos repasado, y entre otros elementos. Supongamos que lo primero que yo quiero ver es el nombre de mi variable. Luego quiero ver, por ejemplo, el estado actual. Entonces, quiero ver el estado actual. Se refiere a si esa variable, pues, cuál es su estado en este momento. Luego quiero saber el semáforo. ¿Qué semaforización tiene? ¿Qué tendencia? ¿Qué porcentaje de cumplimiento? Y por último, quiero ver el valor y la meta. Esa sería entonces mi estructura de informe básica. Adicionalmente, yo quiero decirle aquí en la parte superior central, filtros. Quiero que las variables que se incluyan sean variables que cumplan con el criterio de búsqueda, que su alias comience con "cert", que fueron las que estábamos haciendo en nuestra certificación. Le decimos vista previa. Él va a hacer la búsqueda con los filtros y nos va a mostrar lo que le pedimos. Entonces vemos aquí nuestras variables de venta acumulada, venta nacional, venta internacional y el del plan PAC. ¿Listo? Vemos la información y demás. Ahora, yo puedo devolverme aquí a general y decirle, bueno, aparte de esto, yo quiero que también se hagan grupos. Por ejemplo, por tipo de variable. Entonces, quiero ver separadas las variables. ¿Qué separación haría él ahí? Las que son datos y las que son metas, si es que tuviera metas dentro de mi reporte. Para ello, por ejemplo, le puedo decir no que comienza con, sino que contiene. Entonces, él no me va a hacer una, sino que me va a hacer dos tablas. Por un lado, las que son tipo dato y por otro lado, las metas que le cree a esos datos. ¿Listo? Ese es entonces mi reporte. Vamos ahora con lo siguiente. Aquí en general, yo puedo decirle además que me haga un grupo, por ejemplo, por la unidad de medida. Le digo vista previa y entonces me muestra, perdón, aquí en filtro, creo que no le di el filtro como era. No es así, sino así. Y entonces nos muestra las que tienen unidades de medida pesos y las que tienen porcentaje. Yo puedo hacer hasta 3 niveles de grupo, ¿vale? Puedo anidar hasta 3 niveles. ¿Por qué? Porque entonces él también me va a permitir ordenar por hasta 3 grupos diferentes. Ahí tengo dos, podría agregar una tercera agrupación. Imagínense esto en sus organizaciones. Entonces, su primer grupo podría ser, por ejemplo, el objetivo estratégico, el segundo, lineamiento o perspectiva, y el tercero, la métrica, y debajo todos los KPIs que le peguen a esa métrica o a esa meta. O el proceso, subproceso, y debajo los KPIs que le pegan a ese subproceso. Tenemos entonces en el reporte personalizado, esto es sobre todo para nuestros usuarios antiguos en el manejo de la suite, que ya en nuestro reporte personalizado se incluyen los campos de análisis. Esto es algo que algunos de ustedes no saben y cuando nos reunimos con ustedes nos damos cuenta que todavía no saben o no se enteraron durante las mejoras de este año y el año pasado se liberaron también opciones para que ahora en el reporte personalizado yo pueda incluir los campos de análisis, causas, efectos, soluciones y soportes. Entonces lo puedo hacer desde acá agregándolo. Fíjense que no aparece automáticamente, sino que yo lo tengo que agregar manualmente, ¿vale? Entonces nuevamente cuando le doy vista de previa, pues me aparecerán los campos de análisis de el indicador o los indicadores que tengo en el reporte. Una vez le doy guardar, es decir, el reporte queda creado, en la esquina superior derecha aparece una sección que dice seguridad. Ya este reporte lo puedo eliminar porque pues ya existe, lo puedo desactivar y puedo darle seguridad. Recuerden lo que les explicaba en la sesión pasada de seguridad. Esta seguridad es para que otros usuarios puedan verlo y en el caso de los usuarios administradores, ustedes pueden darse opción también de configurar para que puedan manipular esos reportes. Aparte de los usuarios dueños, ustedes también como administradores puedan manipular o editar los reportes que se crean en el sistema. Esa es básicamente la
la explicación de lo que sería el reporte personalizado. No sé si ahí tienen alguna pregunta adicional. Ay, Yolanda, me dejaste dos preguntas. Bueno, vamos con la primera. Las variables que no tenemos con la función resumen como suma en el reporte acumulado, ¿cómo se visualiza? La función resumen que le hayas puesto, Yolanda, porque siempre tienes que ponerle una función resumen. Si le pusiste último valor, él agrupa con el último valor. Promedio, promedio. Máximo, máximo, mínimo, mínimo. O suma. Alguna de esas tienen que ser porque la variable no puede estar sin función resumen. Entonces él va y mira cuál es la función resumen y ese es el valor que agrupa en el periodo. Y segunda, cuando se reprocesa o se eliminan los datos de una variable, se borran los análisis de la variable. Cuando se reprocesa, él guarda el historial de los comentarios, no de los análisis, de los comentarios. Y cuando se eliminan los datos, sí, él elimina análisis, comentarios, soportes, todo. Y te lo deja en blanco para que lo puedas hacer de nuevo cuando creas o cuando actualizas ese periodo nuevo. ¿Listo? Bueno, estimados, preguntas sobre estos reportes adicionales que hemos visto, personalizado, acumulado. Si no, creo que alcanzamos a darle un repaso a lo que nos estaba preguntando nuestro compañero Pedro. ¿Todo bien? Bueno, entonces ahí regáleme una reacción. Si no tienen muchas preguntas, yo entiendo ahí que estamos súper claros y que me van a calificar súper bien. Me molestando. Muchas gracias. Los que me conocen saben que a mí me gusta que se rían, que estén tranquilos, relajados en la sesión, porque la suite es compleja, tiene su curva de aprendizaje fuerte. Entonces hay que hacernos lo sencillo, de estar tranquilos, llevarlo con paciencia y aprender pues con ensayo y error. Para eso son estas sesiones, para que ustedes puedan probar, entrar, mirar, probar distintos escenarios, ver qué pasa si. Listo, a veces eso no lo permite mucho el escenario del sistema productivo de los clientes, es decir, de sus empresas y organizaciones, pero estos ejercicios de entrenamiento sí que les permiten pues hacer esas pruebas. Eh, listo, estimados. Entonces, vamos a repasar lo que nos preguntaba nuestro estimado Pedro. Pero tú me hablabas de reportes no, árboles, ¿cierto? Árboles de consulta y vistas de los mismos. Ya los recordamos. Listo, Germán, no recuerdo si ya vimos en sesiones anteriores, pero en los reportes el tema de los meses, las diferentes opciones. Ok, Germán, sí, vamos a mirarlo. Antes de ir con Pedro, vamos a mirar esta parte. Entonces, fíjense que yo escogí la opción actual, ¿cierto? ¿El qué hace? Va y busca el dato actual y me lo trae, sea cual sea su periodicidad. Pero existe, digamos, como la posibilidad de no traerlo de esta manera, sino armar el reporte, digamos, un poco distinto. Entonces yo voy a decirle acá, apagamos todo. Y entonces vamos a vamos a hacer otro, a no enredarnos con este. Listo, entonces reporte 2 CERT 2025. Vamos a ponerle así. Nuevamente el logo, nombre del reporte, fecha y demás. Entonces, ¿qué comportamiento tienen los otros tipos de campos? Yo, por ejemplo, agrego el nombre de la variable. Ese siempre yo aconsejo sea, si no es que el primero, uno de los primeros campos que pongamos. Yo utilicé estos que se llaman actual, pero fíjense por favor que hay agrupadores para otro tipo de comportamientos. Entonces hay comportamiento bimestral, cuatrimestral, hay comportamiento semestral, mensual y anual. Digamos que esos son los comportamientos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo a este le pido aquí en mensual que me muestre
por ejemplo, el semáforo, el valor, la meta, el cumplimiento y, ¿por qué no?, el último comentario que se haya hecho en esos periodos. Por favor, observen lo que pasa cuando lo hacemos de esta manera. Entonces, lo que va a hacer el sistema, otra vez le puse el guión bajo adelante, es que nos va a crear una tabla donde nos va a mostrar los valores agrupados, digamos, como para los periodos que correspondan o que cumplan con esa periodicidad. ¿Qué pasa? Si ustedes les dicen mensual, él va y mira, digamos, si hay alguno que cumpla con esa periodicidad. Existe otro agrupador, vamos a ponerlo por acá, perdón, que se llama meses. Y entonces en meses vamos a decirle semáforo, valor, meta, cumplimiento y comentario. Vamos a ponerlo así. Y vamos a decirle este de varios atributos. Vista previa. Y entonces, ¿el qué hace? Nos genera la tabla, pero fíjense por favor que entonces va los semáforos de enero a abril, que son los que tenemos disponibles, los datos o los resultados, las metas establecidas para esos periodos, los cumplimientos y si se tienen los comentarios que se hayan ingresado para esos periodos. Es, digamos, como el agrupador o la agrupación que él hace. Ahora, para la tabla de efectos, soluciones y soportes, él agrega la tabla completa, agregando por varios atributos de esa manera. Digamos que es una tabla bastante grande, pero es una forma en la que podemos verlo. Nosotros normalmente cuando digamos ustedes sacan este tipo de reportes, lo que nosotros les sugerimos es que saquen, digamos, el dato que les interesa normalmente, suele ser el valor, ¿no? Entonces sacan el valor, pues obviamente la tabla ya es mucho más manejable de esta manera, porque pueden ver el valor para cada periodo con su respectiva variable y su comportamiento. Ese es entonces, digamos, como otro tipo de agrupador. Algo importante, hace algunas versiones no existía el tema de cuatrimestres ni cuatrimestral. Eso entró recientemente dentro de las versiones 40, creo que fue la 40, la 42, 36, si no estoy mal. Salen muchas. Entonces, en una de estas versiones entró ese agrupador. Germán, puedes agruparlo. No, Germán, en este momento no es posible. Entonces, para eso creo que hay una opción, pero entonces permíteme un segundo y hago una validación. Pero no, creo que no es posible que aparezcan todos juntos. Entiendo lo que mencionas, pero no. Él muestra, digamos, como los bloques de cada atributo, los valores, las metas, los cumplimientos para cada periodo. Listo. Repasemos entonces en unos minutos así rápido para no dejar a Pedro con la duda del tema de los árboles, ¿vale? Los árboles de consulta, de pronto para los que no los conocen o no los han visto nunca, es la posibilidad de crear una consulta a través de unas carpetas. Entonces, por ejemplo, yo voy a llamar a esta consulta indicadores de certificación 2025. Le voy a poner ese nombre a esa carpeta. Y fíjense que literalmente es una carpeta. Y dentro de esa carpeta yo puedo o hacer nodos de variables, es decir, agregar variables, o hacer más subcarpetas. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una subcarpeta que se llame ventas. Y por acá tener otra subcarpeta dentro de ese mismo nuevo nodo contenedor que se llame planes. Las voy a organizar en esas dos carpetas, ventas y planes. Entonces yo puedo decirle, bueno, planes quiero que sea la primera y ventas quiero que sea la segunda que se muestre en ese orden.
¿Listo? Entonces el orden sirve para decir cuál muestra de primeras, cuál muestra de segundas. Luego, en planes, quiero decirle, agrégueme aquí una variable. Entonces le digo nuevo nodo variable. ¿Cómo se llama la variable? La busco acá por el sistema con mis atributos personalizados o mis campos y demás. Y entonces le digo que es esta que está acá, que es ese pack. Luego, algo importante es la variable asociada, pero yo aquí puedo resumir el nombre en el nodo y ponerle simplemente pack 2025. Darle guardar y entonces él ya me muestra ahí la variable. Y luego acá en ventas puedo decirle nuevo nodo variable, decirle aquí venta nacional y luego nuevamente en ventas, nuevo nodo variable y asociar ahora venta internacional y decirle que ese es el 2. A mi árbol le puedo dar seguridad para que otros usuarios lo puedan ver. Entonces aquí selecciono a qué rol o a qué roles les quiero dar acceso. Digo que todos los usuarios lo puedan ver. Y entonces, ¿cómo se ve esto? Esto se ve de la siguiente forma. Cuando vamos a árboles de consulta y lo buscamos por este lado, el árbol se muestra de esta manera. Lo voy a agrandar para que lo puedan ver. Para las variables que están compuestas, yo puedo desplegar y me van a aparecer las componentes. Entonces, por ejemplo, venta nacional y venta internacional no tienen componente. Pero supongamos que en este árbol yo agrego un indicador que sí tenga componente. En este caso, el acumulado. ¿Se acuerdan? Ventas nacionales acumuladas. Vamos a decirle que ese es el 3. Ese es otro indicador diferente que es el que acumula. Y entonces ahora sí vamos a consultar nuestro árbol. Entonces, al decirle aquí consultar, piense que está venta nacional acumulada. Y si yo lo despliego, me muestra todas las variables que lo componen. ¿Listo? En este caso, este valor está compuesto de los 4 periodos. Por eso no lo muestra de esa manera, porque es su composición o sus componentes, por indicarlo de otra manera. El árbol que tiene de ventaja, desde aquí, desde el clic del nombre, podemos explorar el indicador, ver los comentarios, estadísticas y si tenemos dashboard de BSC, también podemos desde allí ver los dashboard del árbol. El árbol lo podemos organizar y visualizar también desde presentaciones y desde portales. Entonces, aquí simplemente para que los recuerden en el módulo presentaciones, cuando tienen una presentación, ustedes pueden agregar, perdón, sí, uy, no sé por qué se salió, denme un segundo. Pueden agregar un área sensible y una de las opciones a las que puede ir a un área sensible es a un árbol de consulta. Y también desde el módulo administrador, en el módulo administrador, datos básicos, página inicial. Esto creo que lo vieron con Sandra, mi compañera Sandra. En editor gráfico, por ejemplo, los botones que ustedes seleccionan también pueden ir a un árbol de consulta. ¿Listo? Ese es entonces un resumen así rapidito para que alcancemos a hacer el quiz de lo que es el árbol de consulta, estimado Pedro. ¿Se puede agregar sección o carpeta específica a un árbol en una presentación? Eh, no, Yolanda. Creo que entiendo tu pregunta de si solo un pedacito del árbol. No, el árbol completo. Lo que puedes hacer es árboles más chiquitos para esa sección específica. Pero no puedes agregar solo una carpetica o un pedacito del árbol. Tienes que agregar el árbol completo a la presentación o al botón en la presentación. Listo, estimados. Bueno, yo les agradezco enormemente por este tiempo y la atención. Vamos entonces en este momento a compartirles el enlace al pequeño
Perdóneme, ya volví. En vez de darle dejar de compartir pantalla, le di salir de la reunión. Menos mal le di salir y no terminar. Aquí seguimos, ¿cierto? Entonces, estimados, quiero que por favor prestemos ahí atención al chat y nuestra compañera Alison ya nos compartió el formulario. Entonces, ayúdenme por favor ahí entrando al formulario y vamos a darles 5 minutos. Tenemos hasta las 3:50 para contestar esas preguntitas. Son las preguntas de calentamiento. Recuerden que la certificación es en junio, el examen de certificación. Esta simplemente es para que puedan evaluar lo aprendido. Bueno, ¿cómo nos fue?
¿Qué tal ese examen? Ese pequeño quiz. ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Pongan ahí su reacción. Puñito arriba. Excelente, mesa de servicio está ahí. Carlos, muy bien. Excelente, ¿cómo anduvo? Súper, súper. Me alegra mucho que les haya ido muy bien. Bueno, vamos a entonces ver los resultados. ¿Listo? Entonces tenemos por acá nuestras respuestas. Configuración. Permítame un momentico. Listo. Entonces, en la primera pregunta, eh, pregunta 1. ¿Para qué sirve la opción aplicar obtención actual? Para asignar una nueva fórmula a cada periodo. No, no es como tal para asignar una fórmula. Recuerden que la fórmula se asigna por editar o entrando por el nombre de la variable ahí en administrar valores, pero no es precisamente por la obtención actual. Aplicar la configuración actual de la variable de fórmula a los periodos futuros. Esta tenía trampita porque específicamente decía futuros y no es solamente a los periodos, no es para los periodos futuros, sino para los datos ya ingresados, para los periodos que se hayan seleccionado también, o sea, pasado, presente y futuro. Entonces la correcta era esa y la de ninguna de los anteriores, pues no, esa no era. La 2. Bueno, me gusta que la mayoría contestó muy bien. ¿Es posible ver los análisis de variables de un reporte personalizado? Entonces decían, sí, estos campos se añaden automáticamente. No se añaden automáticamente. Recuerden que hay que hacerlos justamente en el reporte personalizado. Es la B, donde dice, sí, debo agregarlos desde la sección de atributos en la edición del reporte personalizado. La tercera, la opción nuevos periodos aplica para. Entonces, por un lado, aplica para metas constantes, muy bien. Para metas variables también está bien, pero la correcta es B y C para ambas. Perdón, sí, para metas variables y para variables esporádicas. Aquí pusimos metas constantes como una trampita, pero recuerden que las metas constantes es un solo valor que se ingresa una sola vez en la vida. No se necesita volver a ingresar meta constante en una variable nunca. Entonces esta no aplica. Y pues todas las anteriores no puede ser porque no aplica para metas constantes, muchachos. Ahí sí creo que tuvimos, por eso la IA acá nos dice que es la pregunta que se erra con más frecuencia. Eh, Porque más del 50% de personas se equivocó. Creo que esta tenía una cascarita interesante, pero fíjense que era para que pudieran darse cuenta de eso, de que no aplica, la administración de valores no aplica para metas constantes. La meta constante es un solo valor y ya. Ahí no hay que hacer ninguna administración. Y bueno, estimados, eso entonces por nuestra parte ha sido todo en el módulo de indicadores. Recuerden preguntas adicionales que puedan llegar a tener. Las pueden hacer a través de los distintos medios que tienen disponibles para comunicarse con Pensemos. Para efectos de futuras capacitaciones, les recomiendo mucho los que trabajan Balance Scorecard, las sesiones de la próxima semana con mi compañera Sandra. Y yo les estaré acompañando también nuevamente en la sesión de documentos que tendremos de hoy en 8. Les recomendamos también, como nos está dejando ahí Alison en el chat, nuestra evaluación de calidad de esta certificación, de esta sesión que han tenido hoy conmigo. Les agradecemos mucho su participación, las opiniones, las oportunidades de mejora que detecten, las pueden dejar ahí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde, que estén muy bien. Un feliz fin de semana a todos, feliz descanso. Gracias, Alison, gracias, compañeros de consultoría. Buena suerte a todos.